Héctor, muchas gracias. Vamos de inmediato también a darle la bienvenida en este mediodía a Julio Raudales, quien es el rector de la Universidad José Cecilio del Valle y por supuesto un experto economista que nos acompaña. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto, Claudia. Es un Eh, placer estar contigo en hoy mismo, al mediodía. El gusto es completamente de nosotros. El Fondo Monetario Internacional ha concluido la misión del artículo 4 en Honduras correspondiente a este año 2023. Incluso han brindado un comunicado de prensa que enumera diferentes partes de lo que para ellos ha sido esta visita y la revisión que han tenido de todos los puntos que deben de revisar en torno a lo que está ocurriendo en el ámbito económico en el país. ¿Qué análisis le deja a usted? Bueno, en efecto, es natural que el Fondo Monetario venga por lo menos 2 veces al año, Claudia, a hacer una revisión macroeconómica del país en el marco de lo que ellos llaman el artículo 4 de su convenio constitutivo. Hay que recordar que el Fondo Monetario tiene por mandato vigilar que todos sus afiliados, que todos sus gobernadores, sus países miembros, pues guarden un equilibrio macroeconómico de manera que esto le genere garantías al país para que tengan crecimiento económico y con ello más bienestar. Entonces, esta visita, pues es la visita rutinaria que hace el fondo acá al país a mediados de año. Eh, Dejaron un comunicado después de 14 días de misión y en él han establecido algunos elementos, alguna radiografía de lo que está pasando con el país en el marco de su entorno internacional. Hay que recordar, Claudia, también que Honduras es una economía pequeña y abierta y como tiene estas dos condiciones, pues es muy vulnerable a lo que puede suceder en el entorno, sobre todo con sus mayores socios comerciales, como lo son Estados Unidos, los países centroamericanos, México, etcétera. Entonces, lo que pase con el entorno nuestro nos afecta mucho y eso es básicamente lo que está diciendo esta misión al despedirse. Por supuesto que hace un llamado de atención sobre algunos problemas internos que Sí. tiene el país, sobre todo en el marco de su política monetaria y fiscal y pues por supuesto el tema también de la crisis energética que el país está viviendo. Ya habla este comunicado de los recortes de energía que están dando en el país y no deja de expresar su preocupación por esto, ¿no? Y también hablan sobre el tema, y vamos a darle lectura precisamente a algunas de las partes que se ha emitido en este comunicado en torno a este análisis que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. La recuperación económica de Honduras ha sido notable, dice el Fondo Monetario, pero las condiciones sociales siguen siendo frágiles y existen importantes riesgos de deterioro de las perspectivas a corto plazo. Todo, o sobre todo, debido a la actual sequía que está afectando el sector agrícola y la producción de energía, lo que usted comentaba del tema de la energía. Además, dice en un encabezado, sigue siendo esencial mantener una gestión fiscal prudente y políticas fiscales estructurales de apoyo a fin de crear margen de maniobra para satisfacer las importantes necesidades del gasto social e inversión, preservando a la vez la sostenibilidad de la deuda, una mayor coherencia de las políticas monetarias y cambiaria respaldaría la desinflación, reduciría las presiones sobre el tipo de cambio y protegería las reservas, porque incluso está recomendando el Fondo Monetario Internacional que el gobierno debe evitar los préstamos en el banco o del Banco Central de Honduras. Sí, ya, todas esas cosas tienen que ver entonces con seguir resguardando el equilibrio macroeconómico, Claudia. En efecto, llama la atención un poco que desde hacía tiempo el Fondo Monetario en sus revisiones desde el artículo cuarto no se refería al tema cambiario, pero hay que recordar que el Banco Central dio un giro inesperado o un giro abrupto hacia su política cambiaria anterior a la que venía llevando a cabo desde 1995 y que se había revertido en el año 2019, a partir del año 2019, en donde la política cambiaria estaba más dirigida a una liberalización del tipo de cambio, considerando la gran cantidad de reservas internacionales que mantiene el país debido a la entrada de remesas. Sin embargo, dice hay que ponerle cuidado. Y yo leo ahí un asunto bien importante, Claudia, que casi
no se dice y que muy pocas personas mencionan, y es el hecho de que, si bien es cierto, el país tiene abundantes reservas, históricas reservas internacionales, no, estas reservas no provienen de la ganancia en competitividad del país, porque no provienen de mayores exportaciones o de mayor atracción de capital extranjero, sino que son de las remesas. Esto no es sostenible, Claudia, y entonces el fondo pone ahí una alerta y dice, ojo, Sí. está bien que quieran mantener el tipo de cambio estable, eso está muy bueno, hay reservas suficientes, pero recuerden que no es sostenible, recuerden que no se debe a que han mejorado la productividad del país y están exportando más, o que la confianza del sector externo del país ha incrementado y por eso hay más atracción de inversiones. No se debe a eso, se debe a que los hondureños están huyendo del país, se van a los Estados Unidos, están mandando sus remesas para mantener a su familia. Y eso, repito, es complejo, es preocupante. Entonces, llama la atención sobre esto y llama la atención sobre otro asunto que me parece que es importante decir en esta mañana, Claudia, Sí. y es que la política fiscal no está siendo coherente. ¿Por qué? Imagínese usted que se aprobó el año pasado un presupuesto de 368.000 millones de lempiras y este año de 392.000 millones de lempiras, lo cual predecía que iba a haber un déficit más o menos elevado que podía irse bajando, ¿verdad? Esa era la idea, ¿verdad? Cerrar con un déficit de 4% si se llevaba o si se ejecutaba todo el presupuesto. Sin embargo, no se ejecutó todo el presupuesto el año pasado y se cerró con un déficit casi de cero. Entonces, no es que esté mal cerrar con un déficit casi de cero. De hecho, al Fondo Monetario le gustan los déficits cercanos a cero. Pero ese no es el punto. El punto es que ¿por qué se planifica un gasto tan elevado y no se ejecuta, ¿verdad? Y eso es lo que llama la atención. Repito, La y pobre hay que ejecución. en perspectiva. Sí, la poca ejecución del gasto. ¿Qué se planifica? O sea, ¿por qué se planifica algo y no se ejecuta ese algo que se planificó? Eso es un elemento que también debe llamar la atención porque hay Sí. que recordar, ya, Jackie le iba a decir, Claudia, que es importante ser predecible. Es importante que el gobierno sea predecible y no lo está haciendo. Crear certeza, confianza. Exactamente, eso crea confianza, muy bien dicho. Le quiero también comentar sobre algo que estaba leyendo también parte de este informe del Fondo Monetario Internacional que me pareció bastante interesante. Dice también entre las conclusiones del Fondo Monetario, se prevé que en el crecimiento del Producto Interno Bruto Real disminuya alrededor del 3% en 2023 debido a la disminución de las remesas. Sí, y debido sobre todo, pienso yo, y quizás no lo dijeron, no lo dijo la misión, claramente debido al problema energético que estamos teniendo ahora, y ya lo había revelado yo en un programa anterior de hoy mismo, Claudia. Sí. Eh, eh, no sabemos hasta dónde nos puede llevar esta crisis energética. Esperemos que no vaya a caer tanto la producción debido a esto. Todavía hay tiempo de salvar el asunto. Creo que es importante que el gobierno haga un plan de emergencia eh, y lo eche a andar, porque en el 94 tuvimos un problema similar al que estamos viviendo ahora, ya hace casi 30 años, y el Producto Interno Bruto no solo no creció, sino que cayó en 1,2%, Claudia. Y eso es muy grave, porque eso genera más pobreza. Entre menos crezca el Producto Interno Bruto, más pobres van a haber, menos empleos van a haber en el país, más presión social, y eso es muy peligroso para la sociedad. Ya para concluir, y le agradecemos de antemano la amabilidad, es esencial, dice el Fondo Monetario Internacional, seguir avanzando en la reforma del sector energético y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, reforzar el buen gobierno y la transparencia y aumentar la resiliencia al cambio climático para fomentar un crecimiento más sólido e inclusivo. Sí, el Fondo Monetario Internacional en el 2019, en el último programa que se firmó con ellos, Claudia, que fue el gobierno anterior, había apoyado la reforma al sector energético en el sentido de hacer una decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y de pues dar más opciones para que la iniciativa privada siga o sea la que tenga mayor protagonismo en la generación y distribución de energía. Sin embargo, en esta ocasión, pues el Fondo Monetario parece también estar apoyando la reforma
que han planteado el actual gobierno y que es diametralmente diferente a la que se había dicho anteriormente o la que se Sí. había firmado en el marco del acuerdo. Así es que aquí el punto y lo que el Fondo Monetario está diciendo es sean coherentes. Si van a hacer una reforma, háganla de manera tal que pueda llevarnos a que se eliminen los grandes problemas energéticos que el país está teniendo. Así es. Muchísimas gracias al economista experto, por supuesto, Julio Raudales, también rector de la Universidad José Cecilio del Valle y expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. Gracias, Claudia. Hasta luego.